Estamos llevando a cabo el estudio, la meditación en el Evangelio de Juan. Los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan son como una introducción a todo el Evangelio. Prácticamente es un resumen de todo lo que Juan va a decir y va a desarrollar durante todo el Evangelio. Recién en el versículo 19, donde hemos comenzado a leer hoy día, comienza ya un relato. Vamos a ver el diálogo de Juan presentándose y dando a entender que él no es el Cristo nuevamente, ¿verdad? Parece que repitiese, ¿no? Pero no, los primeros 18 versículos fueron la introducción, un resumen de todo. Y acá el versículo 19 al 28 ya trata el diálogo de Juan mismo. Describe a Juan hablando, dialogando. Juan va a decir y va a convencer, trata de convencer a los lectores de ese tiempo de que él no es el Cristo, él no es el Mesías. Hemos dicho que más o menos este evangelio fue escrito por el año 90 después de Cristo. Mire, por esos tiempos la secta de los juaninos, de los seguidores de Juan, estaba muy difuminada en todo Judea. Habían quienes pensaban y predicaban que Juan era la luz, que Juan era el Mesías esperado. Y tanto que habían cánticos, hasta cánticos le hacían a Juan. Entonces, una de los objetivos del Evangelio de Juan es poner bien en claro a los seguidores de Juan de que Juan no era la luz, de que Juan no es el Cristo. Y de eso va a tratar, donde dice ahí el versículo 19, el título que dice, el testimonio de Juan el Bautista. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Versículo 19, ¿ve? Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Entonces comienza hablando del testimonio de Juan. Los líderes religiosos de los judíos mandaron a preguntarle a Juan, ¿quién eres tú, Juan? ¿Eres realmente el Cristo? Vienen a preguntarle, como que él va a decir la verdad, como que él tiene las respuestas a lo que queremos saber. En otras palabras, Juan tenía autoridad en el pueblo. Era muy considerado, aún por los escribas, sacerdotes, levitas, aún por los fariseos. Era Juan considerado profeta de Dios. Su nacimiento mismo milagroso era el testimonio que se daba de que Juan venía de Dios, era profeta. Y le dicen, a ver, preguntémosle a Juan si él es el Mesías, si él es el Cristo. Y el versículo 20 nos habla de la confesión de Juan, y lo remarca bien aquí el Evangelio. Confesó y no negó Juan el Bautista, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y eso lo remarca bien claro, yo no soy el Cristo. Por más siervo consagrado y fiel profeta que sea, un buen hombre de Dios no puede tomar la gloria de Cristo. Toda la gloria le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Juan mismo, él se pone en su lugar y pone en el lugar a Cristo. Y eso debemos hacer siempre. Ni la iglesia, ni la congregación, ni la denominación debe ocupar el lugar central que le corresponde a Cristo. Luego que Juan niegue y dice, yo no soy el Cristo, queda claro eso. Le volvieron a repreguntar estos líderes religiosos, sacerdotes y levitas, que eran fariseos, de la secta de los fariseos. Le preguntaron, pues, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres tú? Y aquí vamos a ver algo de lo que es el conocimiento que tenían de las escrituras el pueblo judío, los líderes religiosos. Ellos sabían cuando preguntan, ¿tú eres Elías? Ellos están haciendo referencia al Antiguo Testamento. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces los judíos sabían que antes que venga el Mesías, iba a venir el profeta Elías, ¿no? Muchos se preguntaban, ¿será este Elías? ¿Quién sería ese Elías? Le preguntan a Juan el Bautista, ¿tú eres el Elías que dice la profecía de que iba a venir antes que venga el Mesías? El día del Señor. Juan, de hecho que sabía, Juan el Bautista sabía esta profecía, pero no sabía su interpretación. Mire, ellos conocían el Antiguo Testamento, pero no conocían la interpretación. Juan le dice, sí he leído esa profecía, pero de hecho yo no soy Elías, dice, ¿no? Yo soy Juan el Bautista. Entonces él dice, ¿qué conocimiento tenía Juan de la interpretación de las profecías del Antiguo Testamento? Él no sabía, ¿no? Él sabía que Elías iba a venir, que el profeta Malaquías decía que Elías iba a venir, pero le preguntaron, ¿tú eres ese Elías? Él dijo, no, de hecho yo no soy Elías, ¿no? Pero ¿quién es ese Elías? Para el Señor Jesucristo, él sí da la verdadera interpretación al profeta Malaquías. En Mateo 11:13,
El Señor Jesucristo les dice a los judíos que el Elías que iba a venir era Juan el Bautista. Dice Jesucristo, dice lo siguiente: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Cuando Jesús habla esto, ya Juan había muerto. Y si queréis recibirlo, si queréis recibir esta enseñanza, si lo pueden aceptar, porque ustedes ya tienen su pensamiento, su interpretación, pero yo les doy la interpretación de que él, Juan el Bautista, es aquel Elías que había de venir. Nuestro Señor Jesucristo, él sí tenía la autoridad para interpretar totalmente el Antiguo Testamento. Entonces, Juan el Bautista sabía que el Antiguo Testamento decía que iba a venir el profeta Elías, pero él le dijeron, ¿tú eres? No, yo no soy, dijo, ¿no? Yo no soy. Pero Jesús sí tuvo la autoridad, tiene la autoridad para interpretar y darnos la verdadera interpretación de las Escrituras. Y él dice, si quieren recibirlo, Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Juan el Bautista venía con la misma unción de predicación y exhortación que el profeta Elías. El profeta Elías se vestía con pieles de animales. Juan el Bautista también se vestía con pieles de animales, aunque él no sabía que él estaba representando al Elías que iba a venir antes a preparar el camino del Señor. El espíritu de Elías, la unción de Elías estaba en Juan el Bautista. Elías reprendía al rey Acab, lo reprendió al rey Acab. Juan el Bautista reprendió a Herodes, lo reprendió por haberle quitado la esposa a su hermano Felipe, por estar en adulterio. ¿Quién tenía la valentía para hacer eso? En el Antiguo Testamento solamente el profeta Elías tenía esa valentía, ese valor para reprender al mismo rey públicamente. Y en el Nuevo Testamento vemos que Juan el Bautista con esa unción le reprende públicamente al rey y le dice que es un adúltero y que no le es lícito estar con la mujer de su hermano. Por eso Jesús dice, Juan era el Elías que había de venir. Pero aquí le preguntan a Juan y él desconoce todavía esa interpretación. Dice, no, yo no soy el Elías. Y le dicen, no solamente tú eres el Elías, sino le dijeron, entonces tú eres el profeta. Juan el Bautista dijo, yo no soy el profeta. ¿A qué profeta se referiría? Moisés dijo, antes de morir, Moisés le dice al pueblo de Israel, un día Dios les va a levantar un profeta especial, no cualquier profeta, sino un profeta especial como yo. A él oiréis, y aquel que no le oyere será cortado del pueblo. Los judíos sabían que Moisés había prometido un profeta, una persona especial, y no sabían, lo mucho de los judíos no sabían exactamente si era el Mesías o no. Ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 20 para adelante, el apóstol Pedro, hablando acerca del Mesías, el Espíritu Santo le da la interpretación al apóstol Pedro para entender que el profeta prometido por Moisés era Jesucristo. Dice así, por ejemplo, Hechos 3:20. Y él envíe, y Dios envía a Jesucristo, que os fue anunciado. Versículo 21 de Hechos 3. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces Pedro dice que aquel profeta que prometió Moisés era nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dijo Moisés en Deuteronomio 18:15. Como le dije, el libro de Juan, si bien es bastante sencillo, pero también tiene cosas un poco profundas en la cual es necesario conocer el Antiguo Testamento. Cuando se habla en la Biblia, el profeta que había de venir, el profeta se refiere al Mesías, al Cristo. Un título especial, no cualquier profeta. Le dicen, ¿tú eres ese profeta que había de venir especial? Y Juan dice, no, yo no soy. Y vamos a ver más adelante, le dice, ¿qué dices de ti mismo? Le dicen entonces, ¿no? Versículo 23. Ahora Juan se va a identificar sí con el Antiguo Testamento. Mire, hermano, Juan, su ministerio de Juan estaba respaldado por las Escrituras. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 23. Dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso está en Isaías 43. Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces Juan el Bautista, si bien Dios le hablaba, era un profeta de Dios porque escuchaba la voz de Dios y la transmitía al pueblo, pero su ministerio se fundamentaba en las Escrituras. Por eso, hermanos, esta iglesia y cualquier iglesia que sea cristiana, nuestro fundamento de por qué hacemos las cosas, lo que somos, siempre va a ser las Escrituras, la palabra de Dios. Luego ya más adelante, al decir eso, los
fariseos, levitas y sacerdotes que habían venido de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Dinos si eres el Mesías. Le vuelven a decir, mire versículo 24, siguiendo nuestra secuencia de Juan capítulo 1. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Al comienzo nos dijo levitas y sacerdotes. Ese es el título. Pero esos levitas y sacerdotes pertenecían a la secta de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, los que habían sido enviados: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Para ellos el Cristo era una cosa. Bueno, Elías ya es otra cosa, era el que anunciaba al Mesías. Ni el profeta. Entonces, ahora nosotros sabemos que el Cristo y el profeta son la misma persona, ¿verdad? Pero para los fariseos, el Cristo era una persona y el profeta no lo entendían bien quién era y decía: eres el Cristo, no eres el Cristo ni el profeta. Como que ellos entendían que eran personas diferentes, ¿verdad? Es entendible, es entendible. Ahora nosotros tenemos la revelación más completa. Dice: ¿por qué bautizas? A ti no te corresponde bautizar entonces. ¿Y de dónde sacan eso? El Mesías, el Cristo, iba a venir a bautizar. Bueno, para los judíos el bautismo era sinónimo de purificación. Cuando un gentil se convertía al judaísmo, porque había eso, un prosélito le llamaba, una ceremonia era purificarlo. Lo bautizaban, lo metían en unas pozas y tipo el bautismo. Era purificado, era lavado. Ellos practicaban eso, pero Juan estaba bautizando y anunciaba el reino de los cielos. Estos se basan en la profecía de Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta era la obra que iba a hacer el Mesías. Iba a rociarlos con agua, dice, ellos entendían, iba a bautizar, iba a purificarnos con agua. Pero eso lo va a hacer el Mesías. ¿Por qué lo haces tú, Juan?, le dicen. Si eso le toca hacer al Mesías. Si no eres el Mesías, tú no debes estar haciendo eso. ¿Y qué respondió Juan? A la verdad, yo bautizo en agua solamente para arrepentimiento. Pero después de mí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Habla de ese cambio, ese nuevo corazón, el Espíritu Santo, la ley y su palabra en nuestros corazones. Aquí Juan el Bautista entonces hace y pone en claro eso, ¿no? Pone en claro que él no es el Cristo, pero viene alguien después de él. Y eso lo dice en el versículo 26, Juan el Bautista va a anunciar al Mesías, al Cristo, la promesa, la simiente que esperaba Israel, al verbo de Dios que ha ido anunciando ya, al creador o al profeta, que hasta ese momento tal vez no lo sabían que el profeta era Cristo, el Mesías. Y dice así el versículo 26, mírelo por favor. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que no conocéis. Ya está el Mesías en medio de vosotros, ya está, ya vino. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Aquí dice solamente esto, pero en los otros evangelios dice: él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Lo que hablaba Ezequiel, que quitará nuestro corazón de piedra y pondrá un corazón de carne, que nos dará de su espíritu, que pondrá su ley y sus palabras en nuestros corazones. Y esa es la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, donde estamos ahora. Y ahí está usted, ahí estamos nosotros. Todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, estamos en este nuevo pacto. Hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos ha bautizado con su Espíritu el día que entregamos nuestra vida a Cristo. Y ese bautizo es que nos ha cambiado nuestro corazón, nos ha transformado. Hemos muerto para el mundo y ahora vivimos para Cristo. Nuestro corazón viejo murió con Cristo en la cruz y ahora somos nuevas criaturas. Ese es la declaración de todo cristiano, la fe que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ya el versículo 28, que es la última parte de esta sección, dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ya en esta última parte está anunciando a Jesús. Y ya ha hablado Juan de que él no es el Cristo, él no es el Mesías, pero ya está en medio de ellos. En
párrafo que vamos a leer va a hablar ya no de él, sino va a hablar de Jesús. Jesucristo, el Cordero de Dios, va a presentar al Mesías, al Cristo, a nuestro Señor y Salvador. Ahí nos vamos a quedar entonces, hermanos.